Más libros comenta. En el minuto 6 habla sobre el auge de Nirvana y planteas que se dio porque su música respondía a las necesidades expresivas de dicha generación. Siguiendo esa lógica, no me malinterpretes por favor, el reggaetón es tan popular en la actualidad porque refleja y permite expresar a una sociedad hipersexualizada. En ese sentido, ¿sería arte? Yo, al contrario, más que sentir que el reggaetón represente a una sociedad hipersexualizada, yo creo que el reggaetón representa a una sociedad hiperreprimida y que utiliza estas canciones como muy sexualizadas como válvula de escape. Al final el arte es un reflejo de las fantasías, los deseos, cosas que desearíamos hacer pero que no podemos. Siguiendo la lógica del video, el reggaetón es una manifestación artística, es decir, es un género musical, de hecho. Es como decir, ¿la pintura abstracta es arte? Pues no toda, o sea, es lo mismo. O sea, habrá pintura abstracta que sea decorativa, o puede ser que a alguien le guste pintar cuadros abstractos por hobby o recreación. O sea, el punto es qué convierte a esas manifestaciones artísticas en arte. Y regresando a lo que yo planteo en el video, lo importante es la apreciación que haga la gente de alguna pieza de reggaetón. Es que no puedo decir reggaetón en general, porque pues, el reggaetón es eso, un género musical, ¿no? Entonces, podemos hablar de piezas ya específicas de ese género. Yo no sé de reggaetón, o sea, no escucho reggaetón, he escuchado muy pocas cosas de reggaetón y las he escuchado así como en lugares, ¿no? Donde ponen música y se escucha así de fondo eso, no sé, en un taxi o en un restaurante, pero yo nunca me he sentado a escuchar reggaetón. Y no sé si te puedas sentar a escuchar reggaetón, o sea, más bien como una música de baile, ¿no? De fiesta o algo así. Pero de nuevo, lo que tendría que hacerse para que el reggaetón se considere arte es hacer una valoración. ¿Y quién va a hacer la valoración de esas piezas? Bueno, pues la gente que escucha reggaetón, a la gente que le gusta el reggaetón, ¿no? Y que se pongan a desmenuzarla, sí, justo a encontrarle un sentido, no sé, analizar los ritmos, analizar las armonías, analizar las melodías, analizar las letras, ¿no? Las frases que dicen, apreciarlas, ¿no? O sea, apreciar su creatividad, apreciar su ingenio, apreciar la forma en que están hechas. El mismo público es el que determina el valor de las obras de arte, pero es un público que no se queda en el mero consumo de la obra, sino que le escarba, hace una crítica, hace una apreciación, etcétera. Las obras de arte se van definiendo por el sentido que se les va construyendo alrededor de ellas. Al final, las obras de arte las usamos y las usamos para eso, para darle sentido a la vida, para pensar sobre nosotros mismos como humanos, sobre los temas que nos afectan y nos interesan. Para eso es el arte, y el arte puede tener cualquier forma y provenir de cualquier lugar. Vamos, y otra pregunta interesante es esto de la popularidad. Yo no creo que necesariamente algo que sea muy popular tenga en sí un gran valor artístico. Porque puede ser que el producto esté vacío. Puede ser que algo que sea muy popular simplemente pegó porque conectó con alguna necesidad de la gente. Pero no sé, a la hora de intentar apreciar un poquito más la forma y el contenido de esa obra, pues vemos que no hay gran cosa. Pero por supuesto puede haber grandes obras de arte que sean muy populares. Creo que la popularidad de un producto está separada de su calidad artística. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, del precio de las obras. O sea, porque un artista vende muy caro, ya inmediatamente es una obra importante. Pues no, el valor de mercado es independiente del valor artístico. Eso es evidente. En el pasado, obras que eran populares, como El Quijote de Cervantes o las obras de Shakespeare, pues son las obras que nos han quedado. Ha habido otros artistas como Vermeer, que en su tiempo no fueron apreciados y hoy en día es uno de los más grandes pintores que conocemos. Pero hay otros artistas que son muy populares en su época y no trascienden su tiempo. Es imposible saber qué será valorado en el futuro y en realidad es un ejercicio bastante inútil eso de, o sea, hay gente que dice, no, es que esto no es arte porque en el futuro no será visto como arte. Eso no lo podemos saber. Lo importante es que nosotros decidamos cuáles son las obras de arte que nos interesan. Lo que en 200 o 300 años la gente considere arte, a nosotros ya que nos va a importar. El artista hace arte para la gente de hoy. Y esa es la pregunta, ¿cuál es el arte de hoy? Nosotros designamos cuál es el arte que consideramos valioso. De entre miles y miles de obras de arte que se hacen hoy en día, muy pocas van a ser las que realmente valen la pena.
Y eso es un ejercicio que nosotros, la gente que nos gusta el arte, tenemos que hacer. ¿Cuáles son las obras de arte que nos interesan de nuestro tiempo?